Hola, iniciamos con la videoclase de la sexta semana y esta semana nos corresponde conversar acerca de los estudios descriptivos. Objetivos de la presentación. Al finalizar la misma, los participantes analizan las características de los estudios observacionales, clasifican los estudios observacionales en descriptivos y analíticos y luego enfocamos entonces a explicar las principales características de los estudios descriptivos. Asimismo, ustedes deben analizar la utilidad y aplicación de los estudios descriptivos. Temas a desarrollar: ¿qué es un estudio descriptivo? ¿Cuáles son los objetivos de los estudios descriptivos? El universo y la muestra en los estudios descriptivos. Algunas palabritas acerca del tamaño de la muestra, no vamos a profundizar sobre eso porque eso es más estadísticas que otras cosas, pero sí es importante resaltar algunos aspectos de la muestra en los estudios descriptivos y en los estudios en general, el tipo de muestreo y presentación de los resultados en estos tipos de estudios. Y finalmente, entonces, ¿cuándo utilizamos un estudio descriptivo? ¿Cuáles son sus utilidades y aplicaciones? Iniciemos. ¿Qué es un estudio descriptivo? Y lo veremos en el campo de los estudios observacionales. Repasemos esta parte, ya eso lo vimos cuando hablamos de los diferentes tipos de estudios, de manera muy general. Dijimos que los estudios se podían clasificar según el análisis y el alcance de los resultados, y había observacionales y experimentales. Dijimos que la diferencia entre los observacionales y los experimentales es que en los observacionales el investigador no interviene, no interfiere, simple y sencillamente observa los sucesos que están ocurriendo. En cambio, en los estudios experimentales hay cierto nivel de control sobre las variables y una de las variables es intervenida o es manipulada por el investigador. Entonces, estamos dentro del marco todavía de los estudios observacionales, y dentro de los estudios observacionales están los estudios descriptivos. Recuerden que los analíticos también son observacionales y están los de prevalencia, casos y controles, incidencia o corte. ¿Qué diferencia hay entre los descriptivos y los analíticos? Estos que vamos a ver hoy, los descriptivos, solamente describen lo que está ocurriendo. Los analíticos describen también, observan, describen, pero buscan interrelación. Es decir, el diseño permite encontrar interrelaciones entre las variables, relaciones o correlaciones entre las variables. ¿Qué tanto o con qué tanta fuerza se relaciona una variable con la otra? Eso lo hacen los estudios analíticos. Los descriptivos no. Los descriptivos, por supuesto que no pueden buscar causalidad, y eso es mucho más complejo. Ni siquiera pueden buscar ni establecer relaciones entre las variables. Por supuesto que cuando uno describe, uno encuentra que puede haber algún tipo de relación, pero lo más que se puede hacer es generar una hipótesis para luego desarrollar un estudio analítico o un estudio experimental que compruebe esa hipótesis. Pero los estudios descriptivos no establecen relaciones entre variables, solamente describen la situación. Eso tiene que quedar claro. Y recuerden que hay otras clasificaciones, que hay estudios longitudinales, que pueden ser hacia adelante o hacia atrás, que hay estudios transversales, que es como una fotografía en el tiempo, y hay, según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información, podrían ser prospectivos si van hacia adelante o retrospectivos si van hacia atrás. Los estudios descriptivos pueden ser longitudinales, pueden ser prospectivos o retrospectivos, dependiendo de lo que estemos investigando. Si tenemos que investigar algo que ya pasó y lo vamos a describir, pues va a ser un descriptivo retrospectivo, pero también pueden ser prospectivos o pueden ser transversales. Así que como le digo, es facilidad de hacer estudios descriptivos de diferente forma. Lo importante es saber qué tipo de estudio uno está haciendo y por qué lo está haciendo, qué es lo que espera uno encontrar con ese tipo de estudio. Eso es importante. Obviamente estos estudios descriptivos son muy sencillos, y muchos de ustedes, por lo que he visto en los trabajos que han presentado, están yendo hacia los estudios descriptivos. Al final vamos a hablar unas palabritas sobre ellos, aunque sean sencillos, aunque su nivel de evidencia es bajo en cuanto a calidad de evidencia, pero generalmente son el primer abordaje, el primer acercamiento del investigador a un problema de investigación. Dicho esto, ¿qué es un estudio descriptivo entonces?
ya sabemos, es un estudio observacional que casi siempre sirve de base o de punto inicial para otros tipos de estudios. ¿Por qué? Porque permite generar hipótesis. Cuando desconocemos un problema o no lo llegamos a entender muy bien, generalmente comenzamos con un estudio descriptivo para ver realmente qué es lo que está pasando, describir lo que está pasando, y eso genera hipótesis. Y a partir de esas hipótesis entonces podemos hacer otros tipos de estudios más complejos. Según Danke, que lo dijo en 1986, citado por NATV, son aquellos que buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos o cualquier fenómeno que sea sometido a estudio. Es decir, hay algo que desconocemos o que no conocemos mucho, que es nuevo y que no tenemos mucha información. Lo primero que es importante es obtener información acerca de ese fenómeno, de esos nuevos casos, de esa nueva enfermedad. Entonces podemos comenzar con un estudio descriptivo y especificamos cuáles son las propiedades importantes de las personas, de los grupos de personas o de una enfermedad o de algo que está ocurriendo y que no tenemos suficiente información. Muchas veces en nuestros servicios se habla mucho de que hay tal problema y estamos viendo esto en la sala, pero nadie conoce realmente qué es lo que está pasando. Entonces, planificar y realizar un estudio descriptivo puede dar información que permita hacer otros tipos de estudios. Para el método científico, describir es medir con la mayor precisión posible. ¿Y qué se mide? Las características del sujeto u objeto, y esto depende mucho del instrumento de medición. Entonces tenemos que tener buenos instrumentos de medición y buena técnica de medición para asegurar que estamos midiendo bien. ¿Qué estamos midiendo? Las características del sujeto o del objeto, y entonces poder describir científicamente, porque aunque sea una descripción tiene que ser científica. Dicho esto, cuando ya tenemos el problema de investigación y vamos a plantear los objetivos del estudio descriptivo, nuestros verbos tienen que ser sencillos: describir, observar, documentar una situación que ocurre de forma natural. Es decir, estos son los infinitivos que debemos usar para nuestros objetivos de investigación. No podemos utilizar objetivos como correlacionar o establecer una relación, porque esos no son objetivos de un estudio descriptivo. El estudio descriptivo, valga la redundancia, describe, se observa y se documenta una situación que ocurre de forma natural o lo que ocurre rutinariamente. Puede que no sea natural, pero lo que ocurre rutinariamente. Recuerden, una característica importante siendo un estudio observacional es que el investigador no interviene, no manipula, no controla, simple y sencillamente observa y describe. La descripción se hace en función de características. ¿Qué tipo de características? Bueno, las que se miden, ¿no? Puede ser de persona, por ejemplo, la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, la ocupación. Puede ser de lugar o área geográfica, procedencia, lugar de origen. Puede ser por tiempo de aparición y su tendencia. Todas esas son características que son susceptibles de medir, pero también hay otras características que quizás sean más cuantitativas, porque casi todas estas son cualitativas. Pero, por ejemplo, podríamos medir el peso, la talla, la presión arterial, la temperatura. Todas esas son cosas que esas son cuantitativas y que se pueden medir en un estudio descriptivo. Entonces, ¿qué contesta el estudio descriptivo? Contesta preguntas como: ¿cuándo ocurre un determinado hecho? ¿Dónde ocurre ese hecho? ¿En quién se manifiesta ese hecho? ¿Cuántos están afectados y cuántos no? ¿Cómo es la manifestación del hecho? ¿Cómo se manifiesta ese hecho? Entonces, básicamente es descripción. Permite describir algo que está ocurriendo y que no teníamos la información completa de lo que estaba pasando. Entonces, le da a uno luces de la situación para entonces plantear otras hipótesis que pueden llevarse a cabo la comprobación se puede llevar a cabo con otros tipos de estudios un poco más complejos. Entonces, teniendo en cuenta que los objetivos del estudio descriptivo son describir y ver lo que está pasando, tengan en cuenta que las variables se miden de forma independiente, porque yo no busco correlacionar variables. En algunos casos yo puedo integrar las mediciones de las variables por grupos, pero no con el interés de buscar correlaciones, sino simple y sencillamente agruparlas. ¿Por qué las agrupo? Porque están relacionadas con el fenómeno de interés, o sea, con lo que estoy investigando, para ver cómo se manifiesta. Entonces yo puedo, por ejemplo, en un estudio descriptivo,
de una nueva enfermedad, de una nueva entidad nosológica. De repente yo puedo buscar, por ejemplo, síntomas respiratorios que presenta la enfermedad. No, si presenta rinorrea, tos, estornudos, dificultad para respirar, etcétera, etcétera. Y los agrupo porque esos son respiratorios. Pero eso no quiere decir que yo voy a buscar relaciones entre ellos. Yo simple y sencillamente estoy describiendo si se presentan o no se presentan. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo se manifiesta? La integración de variables, ponerlas así por grupos, suele confundir al investigador novel, al investigador joven, que se está iniciando en la investigación, porque inconscientemente trata de buscar asociaciones entre los datos encontrados. El estudio descriptivo no busca asociaciones. El objetivo no es explicar, comprender ni relacionar las variables medidas. El objetivo es describirlas solamente. Tampoco se pretende descubrir nada nuevo, o sea, porque sus resultados no van a permitir establecer relaciones entre variables y mucho menos relaciones de causalidad. Simple y sencillamente el resultado nos va a decir esto es lo que está pasando y lo va a describir porque se mide con precisión científica y lo va a describir de la mejor manera posible, científicamente, para entonces entender mejor el hecho o el fenómeno, la enfermedad, lo que sea, y poder entonces plantear hipótesis que nos lleven a estudios un poco más complejos. Tenga siempre presente que el objetivo es describir, observar o documentar una situación. Por ejemplo, esto es parte de un estudio, la referencia viene ahora con las gráficas de un estudio que hicimos en conjunto con el doctor Cuquier para la tesis de maestría en educación. El estudio sí tenía algunas partes analíticas como estudio, pero esta era la parte descriptiva del estudio. Fíjense, ahí usted ve el nombre del cuadro, dice pediatra formado en el servicio de pediatría del Hospital José Domingo de Valdía según su área de especialidad y sitio de trabajo actual. Hospital José Domingo de Valdía 2006. Entonces, a nosotros aquí dice cuántos eran en total. Hasta el 2006 se habían formado 51 pediatras en el Hospital José Domingo de Valdía, y dice dónde estaban trabajando. La mitad de ellos, casi un poquito, el 49% estaba trabajando en el Hospital José Domingo de Valdía. Había 10% que trabajaban en Chiriquí, pero no en el hospital, y había un 41% que trabajaba en otras regiones, fuera de Chiriquí, fuera del hospital. También está descriptivo cuántos eran pediatras generales y de esos cuántos trabajaban en el hospital en la región y en otras regiones y cuántos eran subespecialistas. Aquí los autores no pretenden explicar por qué hay más pediatras generales que subespecialistas, ni por qué hay una especialidad menos que la otra o más que la otra, o por qué trabajan en el Hospital Ovaldía o trabajan en otros lados. No. El estudio descriptivo no explica, simple y sencillamente describe la situación y la plasma. Y de ahí uno puede ver, ok, mira, ahí está. Ahora, usted puede imaginar y plantear hipótesis. Ok, si queremos ver esas hipótesis tenemos que hacer otro tipo de estudio. Esta parte del estudio solamente describía qué era lo que había ocurrido. Y una vez planteados los resultados de la descripción en una tabla, también uno lo puede poner de manera más visual para que se pueda entender mejor en forma de gráficos. En este caso usamos los gráficos de pastel y es lo mismo, pero fíjense, cada título del gráfico, al igual que el título de la tabla, debe decir claramente qué es lo que se midió y qué es lo que se está plasmando. Eso me estoy adelantando un poquito para que ustedes vean la importancia de establecer bien el problema de investigación, luego establecer bien los objetivos para que los resultados respondan a los objetivos específicos. ¿Ve? Entonces, si uno ha hecho eso bien, los resultados le van a salir muy claros y van a responder a los objetivos específicos. Entonces, al final, ¿cuáles son los objetivos prácticos desde el punto de vista práctico de los estudios descriptivos? Esos objetivos prácticos son identificar a la población de individuos afectados por una enfermedad o condición,
determinar la proporción de aquellos que poseen o no las características o están expuestos a los factores de riesgo de interés, o sea que estamos investigando, o dar las bases para plantear asociaciones o hipótesis que nos lleven a estudios más completos y más complejos. Entonces es básicamente un enfoque de exploración para entonces identificar este tipo de cosas. Son muy sencillos, pero vuelvo y les repito, no por sencillos carentes de utilidad, todo lo contrario, son muy útiles como primera aproximación a un problema del que se desconoce mucho, ¿no? O no se sabe nada. Entonces uno, claro, uno analiza, busca la literatura que hay sobre el problema en otros hospitales o en otras regiones o en otros países a nivel internacional para tratar de entenderlo un poquito y luego ver lo que está pasando en el servicio de uno, en el hospital de uno, en la región de uno, porque usamos este estudio descriptivo para tratar de identificar o de explicar un problema, de explicarlo no, de plantearlo, de conocerlo, para luego entonces tratar de identificar más a profundidad cuáles son las relaciones entre esas variables, pero tenemos que hacer una aproximación inicial para tener información sobre el problema. Entonces los resultados de un estudio descriptivo permiten sugerir asociaciones, sugerirla en forma de hipótesis, asociaciones en forma de hipótesis que posteriormente deberán ser sometidas a comprobación con otro tipo de estudios. ¿A qué voy con esto? A reafirmar lo que vengo diciendo desde el principio. El estudio descriptivo no puede llevar a establecer relaciones entre variables ni a dar, mucho menos, relaciones de causalidad, de causa-efecto. El estudio descriptivo nos da información que permite desarrollar o plantear hipótesis que tienen que ser demostradas luego con otro tipo de estudio más complejo, que los vamos a estar viendo, pues aquellos estudios un poquito de más complejidad. Entonces, universo y muestra en los estudios descriptivos. Aquí vamos a pasar muy rápido porque no voy a entrar en detalles estadísticos, pero les voy a dar algunos tips de cómo se pueden hacer las cosas. Esto sí es importante para ustedes. Para poder definir universo y muestra, yo tengo que definir las unidades de análisis, de dónde van a salir. Entonces, por ejemplo, mi universo puede ser los pacientes de la sala X en el Hospital Regional Rafael Hernández, o los pacientes del servicio X, de todo un servicio, en el Hospital Materno Infantil José Domingo Valdía, y ahí voy a estudiar diferentes características. O, si todavía lo voy a definir mejor, yo voy a definir los pacientes que ingresan, por ejemplo, ya vi algunos por ahí muy interesantes, las pacientes que ingresan para inducción de labor en el servicio de obstetricia del Hospital Materno Infantil José Domingo Valdía. Ok, ya usted definió mejor todavía cuál es su población de estudio. Entonces, si usted puede estudiar el universo, mejor. Porque usted está diciendo quiénes van a ser medidos. Entonces, eso es bien importante, saber con quiénes voy a trabajar, qué voy a hacer con ellos y qué características deben tener para poder entrar en el estudio. Así que entonces lo segundo es limitar la población que va a ser estudiada y sobre las que se van a generalizar los resultados. Es decir, cuando usted define bien, por eso les decía, cuando usted define bien cuál es su población, los resultados de su estudio solamente se van a aplicar a su población, no a otra población. Podría inferirse algún tipo de relación con otra población muy similar, pero ese no es el objetivo del estudio descriptivo. Cuando usted delimita la población, usted sabe que el alcance de sus resultados va a ser aplicable solamente a esa población. Y lo ideal siempre es trabajar con el universo que ya usted definió, es decir, con toda la población definida. Sin embargo, si esa población, las personas que usted está definiendo es un grupo muy amplio y usted no tiene ni el tiempo ni los recursos, recuerde, la factibilidad es importante para ver a toda esa población y estudiar a toda esa población, entonces va a tener que trabajar con una muestra. Si no puede trabajar con toda la población, es necesario tomar una muestra, pero esa muestra debe ser científicamente, la cantidad que va a conformar la muestra debe ser científicamente calculada para que esa muestra sea representativa del universo que usted definió. Entonces, eso me lleva a, primero, calcular el tamaño mínimo de la muestra. Si usted se queda por debajo de lo que usted calculó que debe tener,
sus resultados podrían no ser extrapolables al universo. De ahí la importancia de calcular ese tamaño mínimo de la muestra. Y la otra cosa es que cuando se va a hacer el muestreo, en la medida de lo posible, ese muestreo debe ser aleatorio. Ya cuando hablamos la vez pasada en el marco metodológico, hablamos de los diferentes métodos de muestreo que hay. Usted tiene que escoger un método de muestreo, pero la mejor, quizás la característica más importante del método de muestreo que usted elija es que haya aleatorización, es decir, que sea al azar. Para determinar el tamaño mínimo de la muestra, usted tiene que tomar en cuenta si su población es finita o infinita. Es decir, si el número de sujetos en esa población es conocido, entonces usted dice que es finito. Pero si es desconocido, usted dice que es infinito. En la mayor parte de las veces, en los que ustedes plantean estudios descriptivos en su servicio, ustedes van a conocer el número de pacientes o de sujetos o de unidades de investigación que van a tener. Entonces es un universo finito, pero hay estudios donde se tiene una X población y yo no sé realmente cuántas personas voy a encontrar con la característica que estoy definiendo, entonces lo debo considerar un estudio infinito. Eso depende entonces, como les decía, si conocemos o no el número exacto de los miembros de dicha población que cumplen con las características que estamos definiendo para nuestro universo. Y si necesitamos entonces calcular una muestra, se utiliza una ecuación que se llama la ecuación de Cockcroft. Son ecuaciones complejas, pero aquí les pongo el logo de EpiInfo. Esta es el de la versión 7, la versión actual. EpiInfo le permite a usted simplificar, o sea, usted le pone los datos a EpiInfo y EpiInfo le da la n minúscula, o sea, el número mínimo de la muestra para que sea representativa del universo. O sea que ¿cuál es el mensaje? Si usted no maneja bien estas tecnologías, no maneja bien la parte estadística, debe tener entonces un asesor metodológico que sí la maneje y que le ayude y que le oriente en estos procedimientos del cálculo de la muestra, si es que llega a necesitar muestra. Por lo menos aquí, fíjense, esto es para poblaciones infinitas, esta sería la ecuación que hay que utilizar, y solamente les pongo nada más para que vean, n minúscula es el tamaño mínimo de la muestra. No aparece la n mayúscula porque es una población que desconocemos el número total de individuos, de unidades de investigación. Hay varias variables aquí o varias cantidades que debemos usar, por ejemplo z, que es la probabilidad de que la medida de la muestra se acerque al valor real de la población y se obtiene de la curva normal para determinado nivel de confianza alfa. Después eso es pura estadística, por eso les decía al principio, aquí no nos vamos a meter en estadística porque nos pasaríamos prácticamente todo el curso explicando estos conceptos. En teoría ustedes deben haber dado bioestadística en la facultad, pero a veces son conceptos muy intrincados que si uno no los sigue usando se le olvida o se le confunde a uno. Y si no han tenido experiencia en investigación, probablemente no conozcan estos términos. De ahí es donde les digo, tienen que buscar un asesor metodológico que les explique y les oriente. Por ejemplo, para utilizar un nivel de confianza de 95%, eso sí lo deben haber visto cuando leen algún artículo de investigación que dice que para el nivel de confianza del 95% los intervalos de confianza van de un valor a otro valor. Entonces cuando el valor, dependiendo del tipo de estudio, si el valor atraviesa el 1, es decir, si va de 0.80 y tanto a 1.32, uno dice aquí la significancia de esto no es estadísticamente significativo, pero eso uno tiene que saber de dónde sale, y sale de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un nivel de confianza de 95%, el valor de Z es igual a 1.96. Si bajamos el nivel de confianza a 90%, entonces Z es igual a 1.65. Mientras mayor el valor del nivel de confianza, más alta le va a salir la muestra, porque la n minúscula, porque un mayor número de individuos le da un mayor nivel de confianza.
Y aquí le explica qué es C. C es el intervalo límite máximo de error que se acepta para los resultados. Generalmente va entre el 1 al 10% del error alfa. Y P es la probabilidad que tenga lugar un determinado evento. Esto depende también, a ver si es P o se usa la varianza, depende mucho de si se trata de variables cualitativas o variables cuantitativas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si usted va a investigar ciertas características, por ejemplo, si los pacientes tuvieron fiebre, si tuvieron cefalea, esas son variables cualitativas. Claro que usted las va a cuantificar. Usted va a decir 5 pacientes presentaron fiebre o 50 y 10 presentaron cefalea, la está cuantificando, pero no son variables cuantitativas. Esas son variables cualitativas. El valor posible de la variable es lo tiene o no lo tiene, lo presentó o no lo presentó, por lo tanto son cualitativas. Entonces, se tiene que tomar en cuenta si estoy usando variables cualitativas o cuantitativas. ¿Y cuáles serían cuantitativas? Por ejemplo, el valor de hemoglobina, ahí sí, el valor de hemoglobina tiene un valor numérico, puede ser 10, 11, 12, 13, 15. O, por ejemplo, la presión arterial tiene un valor numérico, esas son cuantitativas. Todo eso influye, que sean variables cualitativas o variables cuantitativas, va a influir la determinación en el cálculo del tamaño de la muestra. Y este es el tamaño de la muestra, el cálculo del tamaño de la muestra, n minúscula, cuando es un universo finito, con una n conocida. Ahora la n entra a ser parte de, la n mayúscula entra a ser parte de la ecuación, porque aquí se conoce el número de unidades de investigación y el universo que usted va a investigar. Entonces también tiene los mismos componentes de la ecuación. Claro, la ecuación es diferente, pero los mismos componentes con la n mayúscula ahora forma parte de la ecuación. Podemos resumir entonces que el cálculo del tamaño de la muestra o n minúscula depende de 4 parámetros: del tipo de variable a estimar y su variabilidad, es decir, si son variables cualitativas o variables cuantitativas. Aquí hay un error, es cuantitativas. Del margen de confiabilidad que se desea, de la precisión de los resultados y del tipo de diseño de estudio. Una vez tengamos los resultados, tenemos que, dentro del plan de análisis, eso debe aparecer en el protocolo, cómo voy a presentar mis resultados. Generalmente usamos tablas y usamos gráficos. Los gráficos pueden ser gráficos de barra o los histogramas, pueden ser gráficos de pastel, pueden ser polígonos de frecuencia. ¿Y qué tipo de medida usamos en la estadística, usamos en los estudios descriptivos? Generalmente usamos las medidas de tendencia central, por ejemplo el promedio, la mediana, la moda, con el promedio con sus desviaciones estándar. Podemos usar frecuencias relativas también, por ejemplo, ¿a qué me refiero con frecuencias relativas? Porcentajes. En un X% de los sujetos presentó fiebre. Ahí estamos describiendo la situación a través de una frecuencia relativa. En los estudios descriptivos no se suele usar herramientas estadísticas complejas para establecer relación de las variables, porque recuerden, el objetivo del estudio descriptivo no es establecer relaciones entre variables, ni establecer conclusiones de correlación o de causalidad. Por lo tanto, nos quedamos generalmente con medidas de exposición central o frecuencias relativas, y eso se expresa a través de tablas y gráficos. Lo importante es que cuando se está haciendo el protocolo y estamos haciendo el marco metodológico, uno debe hacer una pequeña explicación. Es lo que uno planea hacer con los datos que obtiene. Esa es el plan de análisis de los datos obtenidos, ¿no? Entonces uno debe expresarlo. Los datos van a ser ordenados en tablas, se van a expresar los resultados en gráficos y qué tipo de gráficos, y se van a analizar de acuerdo a las medidas de posición central o frecuencias relativas. Y recuerden que dependiendo de la situación, usted puede hacer un estudio que sea longitudinal, puede ser retrospectivo, prospectivo, puede ser un estudio transversal,
pero usted tiene que indicarlo, qué tipo de temporalidad va a tener su estudio. Entonces, ¿qué se investiga con un estudio descriptivo? ¿Cuál es su utilidad? ¿Para qué los usamos? Bueno, podemos investigar características o factores de riesgo de interés de una población o de un fenómeno. También podemos investigar a través de un estudio descriptivo la historia natural de una enfermedad. También podemos ver la magnitud de un problema o de varios problemas, la frecuencia con la que se presenta, las tasas. Se pueden calcular tasas en un estudio descriptivo, las proporciones. Y se pueden estudiar también eventos epidemiológicos, eventos sociológicos, eventos educacionales, eventos administrativos. Entonces, como les decía, generalmente es la primera aproximación a un problema para entenderlo mejor, para conocer sus características. Y dentro de los estudios descriptivos están los reportes de casos y la serie de casos. Son los estudios menos robustos desde el punto de vista metodológico de los estudios que uno hace en clínica con pacientes. Describen entidades nuevas o raras en medicina y se pueden describir las características de determinada entidad nosológica, permitiendo la postulación de hipótesis sobre su fisiopatología. Fíjense, toda enfermedad nueva. Casualmente en esta semana se están cumpliendo los 40 años del primer caso documentado de síndrome de inmunodeficiencia adquirida humana, que ahora se sabe pues que es causado por el virus de inmunodeficiencia humana. En ese tiempo no se sabía. Y cómo se describe o cómo se llama la atención, se da la alerta de que hay una nueva enfermedad y que está produciendo infecciones oportunistas y cuadros raros en personas con ciertas características, a través de reportes de casos y serie de casos. Se comenzaron a generar serie de casos de pacientes jóvenes, generalmente varones, la mayoría de ellos eran homosexuales, que tenían enfermedades raras como sarcoma de Kaposi y infecciones oportunistas también muy raras, y que traducían algún tipo de inmunodeficiencia adquirida, porque no era congénita, no era que la tenían todo, y que no se sabía su causa. Entonces se comenzó a describir. Eso fue hace 40 años. Y ahora, más reciente, en el año finales del 2019 y al principio del 2020, se comienzan a describir en Wuhan unos casos de neumonía típica con una letalidad inicialmente reportada un poco alta y que se asociaba a una neumonía progresiva y en muchos casos relacionados con insuficiencia renal, y eso era lo primero que sabíamos. La primera llamada de alerta fueron esos reportes de casos y series de casos. Y eso generó entonces la alerta no solamente local, sino mundial con respecto a la aparición de una nueva enfermedad potencialmente pandémica. Pero ¿cómo inició? Con reporte de casos y serie de casos. Entonces, por eso les digo, aunque sean sencillos, aunque sean metodológicamente, como quien dice, un nivel bajo en cuanto a generación de evidencia, pero es lo primero que tenemos cuando hay algo nuevo que desconocemos. Entonces, es importante tenerlos presentes y por ahí comienza muchas veces la investigación de un problema. Entonces, el reporte de casos y la serie de casos se utilizan para describir eventos adversos poco frecuentes también. No solamente enfermedades, sino, por ejemplo, cuando se está usando determinado tipo de fármacos o de fármaco y se observa la ocurrencia de un evento adverso pero poco frecuente, pero se está observando, un reporte de casos o serie de casos puede ayudar a dilucidar qué es lo que está ocurriendo. También se usa en caso de medicamentos, de vacunas, de tratamientos, de procedimientos, de intervenciones, se puede usar para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Son frecuentes. Miren, 70-80% de los artículos originales publicados en la literatura biomédica son reportes de casos y series de casos, son estudios descriptivos de casos.
El reporte de caso le llamamos así cuando es un solo paciente, y la serie de casos es cuando es un grupo de pacientes con características similares. Son estudios de investigación, claro que sí, son estudios descriptivos, deben ser científicos, debe utilizarse la metodología científica, pero obviamente el nivel de evidencia que producen es muy bajo. Pero como primera aproximación a un problema que se desconoce, pues dan bastante información. Entonces esta es la pirámide de evidencia científica en medicina. Fíjense, la base, los que menos calidad de evidencia nos dan para utilidad clínica son los estudios in vitro. La investigación in vitro da algo de evidencia, pero obviamente la mayor parte de las cosas que surgen in vitro no pueden aplicarse in vivo. Necesitan todos los demás pasos de la investigación para poder ir aumentando ese nivel de evidencia. Después viene la investigación en animales, donde se hacen modelos animales para ver el efecto de un fármaco o para ver el comportamiento de una enfermedad, pero igual son modelos animales, no podemos extrapolar lo que pase ahí necesariamente al ser humano. Luego viene la parte de las ideas editoriales, las opiniones de expertos. Fíjense, eso está bien bajo también en la pirámide. Ya eso de que yo opino o en mi experiencia, eso no tiene un valor como evidencia. Y aquí vienen entonces los reportes de caso individual o las series de casos, que aquí podríamos englobar todos los estudios descriptivos, dan una evidencia de muy baja calidad. Luego vienen los estudios de casos controles, poquito mejor, pero todavía no es la cúspide, como quien dice la pirámide. Los estudios de cohorte dan una evidencia un poquito más robusta porque son prospectivos. Eso los vamos a ver después. También vamos a explicar sus características, los de los estudios de cohorte. Y después, fíjense, vienen los estudios clínicos aleatorios controlados y doble ciegos, es decir, los ECA, los estudios clínicos controlados aleatorios. Eso están casi ya en la cima, pero hoy en día consideramos la mejor calidad de evidencia la que viene de revisiones sistemáticas bien realizadas y los metaanálisis. Hay quien divide y pone revisiones sistemáticas aquí bajito y los metaanálisis lo pone entonces en la cima de la calidad de la evidencia. Entonces, para que tengan presente, cuando hacemos estudios descriptivos, estamos acá en la mitad de la pirámide prácticamente, pero eso no quiere decir que no sean útiles, eso no quiere decir que no dan información importante. Claro que dan información importante. Generalmente es la primera aproximación a ver las características de un problema que todo el mundo está viendo que existe, pero que realmente no lo hemos estudiado, no sabemos lo que está ocurriendo, y para tener la mayor cantidad de información generalmente comenzamos con algún tipo de estudio descriptivo. Y como siempre, la bibliografía que utilizamos para la elaboración de esta videoclase. Con esto terminamos el tema de esta semana. Entonces espero que sea de provecho. Recuerden, tomen los datos. Muchos de ustedes están planteando estudios descriptivos. Esto les ayuda a revisar cómo están desarrollando sus objetivos, cómo están desarrollando sus hipótesis, para que entonces podamos seguir avanzando en su segunda entrega. Recuerden, los que tenían que corregir en la primera entrega, corrijan, porque si no, entonces van a cometer errores en la segunda entrega, y usen estos datos que están obteniendo. Solamente una aclaración que me parece importante. No es necesario que se hagan hipótesis en los estudios descriptivos, porque precisamente como es una primera aproximación al problema, podría ser que no tengamos ni siquiera una idea de cuáles pueden ser los resultados. Ahora, si ya tenemos alguna idea del problema, podríamos arriesgar una hipótesis. Entonces, la presencia o elaboración de una hipótesis para un estudio descriptivo queda a discreción del investigador cuando está planteando su protocolo de investigación. Quedamos así entonces, hasta la próxima semana.